Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadra de Fútbol, donde, como cada semana, debatiremos aquí con Mudrik desde Ferrol, Beckenbauer desde el Pisuerga y un servidor mascherano desde Castellón. Muchas veces se habla de los mejores jugadores, de los mejores especialmente delanteros, pero para ti, Bacon, ¿cuáles son los mejores defensas de la historia? Los mejores defensas de Diego Jiménez, Martón. No, pero no en serio, Ahora las mejores defensas, de verdad. Mejores defensas que yo haya visto jugar o que nombren en la historia. Los que para ti son los mejores defensas de la historia del fútbol. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. ¿Los puedo poner en una alineación o una? No es necesario. No es necesario. Lateral derecho Cafú, lateral izquierdo. Estoy dudando entre Roberto Carlos y Maldini, depende de la época. Y centrales Baresi y Sergio Ramos, a pesar de que estoy en contra de su... Acabas de matar a Mudrik. No, Bueno, sí. la parte buena es que esta noche vamos a hacer una ternera. Sí. A ver, Sergio Ramos ha hecho unas cositas con el tema de expulsiones y la cabecita le iba de quemar gas, pero por otro lado... Un asesinato, Eso aparte, pero por otro lado, asesinato una canción que ha sacado a hacer. Claro, eso que bien. Pobrecillo. Pero bueno, va, se le perdonará porque como Ya jugador... hay mucho meme, ¿eh? Como jugador me gustaba mucho. Prefería a Hierro anteriormente, pero creo que si contamos títulos, que no tiene que ser para el mejor jugador, pero contado títulos, Sergio Ramos debería incluirlo en esa alineación. Cafú indiscutible para mí, por la derecha, y por la izquierda depende si pongo a Maldini o a Roberto Y Carlos. entre los que has dicho, para ti, ¿quién sería el mejor de esos? Maldini. Primero. O sea, un jugador que estás diciendo que no sabes si lo pondrías este o el otro, Lo pero podría luego central, cuando tienes que elegir no, uno... lo pondría central o lo pondría lateral, pero siempre está en mi equipo. Me venía igual, de central y de lateral. Me gustó muchos años como lateral, pero luego apareció Roberto Carlos y Roberto Carlos revolucionó esa posición. Me gustó mucho. Quizás no era obviamente tan defensivo, que sabéis que yo soy más y me gusta mucho más el defender, pero Roberto Carlos creó una posición nueva. Entonces hay que incluirlo. Como Cafú por la derecha, con menos gol, pero Cafú era... Bueno, para los valencianistas, Anglomá, ¿no? Que también hacía cositas Anglomá del Julio González. Con 40 años arriba de Arboni. Yo creo que no sabe quién es. No, pues de Arboni y Anglomá con 40 Hay que años. recordar siempre esa diferencia. Subiendo y bajando la banda. Eso no lo he visto yo en la vida, sin 40 años. Con unos muy buenos entrenadores de Valencia y era muy señor ahí. El agua de Valencia. ¿Cuál es el tuyo, Mudrik? Y no he hablado de Koeman, pero hemos dicho los mejores. Sí. Mira, yo discrepo en el lateral derecho, pero que creo que son del mismo perfil, si te pones a pensar. Dani Alves. Si coges títulos... No voy tanto por los títulos, sino por la manera de jugar. Aunque se parece mucho, a lo mejor mi metodología o como yo entiendo el fútbol... Cafú era muy vertical, que no quiere decir que Dani Alves no lo fuera, también lo era, ¿vale? Pero a Cafú lo ubicaría más tipo carrilero, sí, en una defensa de 3 y Cafú a la derecha, y Dani Alves lo veo como un lateral subiendo, también finalizando y combinando mucho. No lo sé, igual es también el haberlo visto más. A Cafú sí que es verdad que yo lo he visto, pero Dani Alves lo he vivido más. Y esas combinaciones que ha hecho tanto en Brasil con sus compañeros como en el FC Barcelona con Leo Messi me llena más. O sea, lo veo más completo. Después, centrales, creo que la dupla de salida de balón, incluso de ambos, y la altura y el físico, Gerard Piqué y Sergio Ramos, en la selección española, creo que esa es una combinación muy buena. Y en lateral izquierdo, pues yo creo que coincido contigo en esa. Sí, porque no es que lo disfrute muchísimo, pero sí que es verdad que sí que lo vi, sobre todo en Champions. Un jugador que yo creo recordar que tiene uno de los datos más impresionantes de que prácticamente nunca ha sido suplente, siempre ha sido titular. Y eso dice mucho en un equipo ganador. Prácticamente sin muchos errores de bulto
yo creo que se podría acoplar muy bien. Dani Alves en la derecha, Gerard Piqué y Sergio Ramos en el centro y Maldini. Y encima un jugador muy versátil. El único que a lo mejor sería más fijo sería Piqué como central, pero por los otros jugadores, Dani Alves se acopla muy bien también como carrilero y Maldini podría jugar de central y Ramos, recordemos que comenzó sus andadas como lateral. Yo también he de decir que he escogido esos jugadores por la longevidad que tuvieron prácticamente todos Sí. ellos. Trayectoria. Baresi, Maldini y Cafú jugaron hasta los 40 años prácticamente todos. Sí. Y era una bestia, Roberto Carlos un poquito menos, pero también muy bueno. ¿Y los tuyos? Pues yo, ¿Qué? para seros sincero, echo de menos para lo que para mí es el gran capitán, que es Carles Puyol. Siempre en mi equipo. Y ahí sí o sí que pondría a Maldini de central, junto con Puyol. Y en los laterales está Roberto Carlos. Y tengo un poquito de duda también con el lateral derecho, pero me decantaríamos por Cafú. Es una época diferente a la de Dani Alves, donde lo que hacía Cafú, igual que Roberto Carlos, era ir en contra de una corriente de los laterales. Entonces, me parece más difícil el escenario donde tenía que participar Cafú que el Dani Alves, donde había gente que hacía muchas coberturas. Pues, al final, Dani Alves también compartió pues, con Mascherano, con Busquets y con otros jugadores que también... Y un sistema mucho más trabajado y adaptado para el cambio lo de Cafú era ya correrás y la cagas. Entonces, a ver, que tampoco invento nada. Si tiramos de hemeroteca, no lo he visto más que lo que he leído y lo que he podido ver en internet. Carlos Alberto en el 70 ya hacía la misma función ya me pilla que no. Claro, yo por referencias. Sí. Y hacía la misma función de Cafú. Era una pena que alto, con mucho recorrido. Pues dicho esto, dejamos un espacio para nuestros patrocinadores. No olvidéis de seguir sus consejos. Y así que, adelante, publicidad. ¿Cansado de pelos brócoli, bowl cut y demás estilos modernos? En Barbería Walrus estamos especializados en peinados de cuando los jugadores eran eso. Jugadores. ¿Un cardado con volumen? Adelante. ¿Un bigote bien frondoso y calva deslumbrante? Sin problema. ¿Una barba de leñador y aspecto de Sandokan? Vamos allá. Barbería Walrus. La barbería de los hombres. Y después de esta pausa y dejar el primer tema acabado, continuamos con el segundo. Mudri, ¿qué nos traes? Pues mira, yo quería hablar un poquito y no me gustaría que se fuera la conversación hacia los estados de los campos de césped, de si están mejor o están peor. Lógicamente todos elegiríamos jugar en el mejor estado de césped posible, ¿vale? Pero sí me gustaría debatir sobre, y estas cosas pasan en las copas normalmente, cuando se juega en fútbol modesto, el grande contra el fútbol modesto, que parece que por jugar en césped artificial, el equipo, digamos, de más alta categoría, ¿vale? Parece que tiene un hándicap. O sea, parece que esté en inferioridad de condiciones. ¿Por qué lo digo? Porque realmente todos esos jugadores que están en primeros equipos, aunque tengan ciudades deportivas con césped de nueva generación y césped natural, durante todas las ligas, esos jugadores han acostumbrado a jugar en césped artificial. A mí que un jugador me venga diciendo que como juegan cuando acaban las ruedas cuando van a la rueda de prensa al finalizar un partido, diciendo es que era césped artificial, nos ha costado meternos, tal. O sea, no me jodas, perdón con el tag, pero no puede ser que la excusa de un jugador de primer nivel sea jugar en césped artificial. La pregunta entonces, ¿cuál es? Sí. Las excusas. Las excusas. A ver, en cierto sentido yo no creo que sea una excusa. Yo, al igual que Bacon, hemos jugado en algo que parecía césped natural, que era más lechuga que césped. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los gemelos en un campo de tierra o en un campo de césped natural se te cargaba muchísimo menos que en el campo de césped artificial. Cuando un jugador, a base de entrenar, no está acostumbrado a esa superficie, pues evidentemente no se siente cómodo, tanto como para que te permita, no, o sea, para que pierdas, no, pero algo se nota.
son 90 minutos solamente. No da tiempo a quizás lesionarse, no da tiempo a decir, se me ha olvidado jugar a fútbol de repente, cuando sobre todo en categorías inferiores has jugado en césped artificial. Bota diferente balón. Bota diferente valor, claro. Que tienes una sensación de extrañez y eso a lo mejor Pero, te da pie a estar menos a gusto, pero en mi opinión, pues cuando un equipo de primera división juega contra uno de tercera, aun siendo, digamos, la unidad B, por llamarla de alguna manera, no justifica. O sea, si te han ganado es porque han competido mejor que tú. Claro. Ahora, desde la ignorancia, porque esto hace tiempo que no lo sigo, en la Copa, que era cuando se podía ver este tipo de circunstancias, Sí, ¿se sigue jugando a partido único o vuelve a jugarse partido de sigue vuelta? jugándose partido único. Creo que este año entraba en vigor lo de la proximidad geográfica, ¿no? O algo así se habló. La Seguramente. verdad es que no sé cómo tomó la cosa. Pero sí, en el partido único, en casa del equipo de menor categoría, en caso de que sean de la misma categoría, se juega en el que haya salido primero, pero a partir de no sé qué eliminatoria, ya no se puede jugar en una superficie que no sea césped natural. No, porque a ver, si es un cruce lo podría entender, pero en el momento que tienes partido en A vuelta, ver, hay un momento que, como ya también entran en juego las televisiones, ya te piden también incluso que las torres de luz tengan unos lúmenes. pero ya no hay No, pero cosa. creo que en Copa da igual, ¿eh? O sea, quiero decirte, incluso en las primeras jornadas no hay VAR y no va a haber VAR. O sea, Sí, no hasta hay semifinales. no, pero ahí no, pero hay una eliminatoria, quiero recordar, a lo mejor me estoy equivocando, pero hay una eliminatoria porque le pasó que el Intercity tuvo que jugar la final en el Rico Pérez del Hércules. Pero- Porque no podía jugar en su campo por no. Es que no lo sé, pero creo que fue por cuestión de iluminación. pasta. Al final, si No. abres en un campo grande, Que a ver, podías hacer en un campo grande, tienes más aforo, pero también por tema de iluminación y superficie no era apto ese campo para. hombre, si no hay una iluminación correcta, pero es que yo no te. O sea, Pero es una iluminación correcta para competir, pero. pero no para las O televisiones. sea, puedes pero, jugar en 16avos, pero no en octavos. Ya. En 16avos está bien, pero. no, pero yo no entro en eso. Pero eso es lo de la iluminación. Pero el terreno de juego en sí, creo, la verdad es que nunca ha llegado nadie hasta más tan largo, pero no es un condicionante. Siempre y cuando cumpla, pues, lógicamente, el reglamento. Pero no es un condicionante. Yo creo que sí, además, de hecho, en primera federación no puedes competir con el césped artificial. Ya, Tiro de menuteca. Si no estoy mal de la cabeza, que no estoy, Cosa que estás. puede ser que hace bastantes años, pero tampoco tantos, el Salto del Caballo es el campo del Toledo. Salto del Caballo, pues el Toledo estuvo a punto de subir a primera división con un campo de tierra, jugando en segunda división con un campo de tierra. Y las malas lenguas dicen que a última hora le pintaron en contra para que no ascendiera porque tenía un campo de tierra. Recuerda que Ha llovido mucho porque yo he visto Toledo en segunda, pero no recuerdo un año donde. No, era 30 años. Ni 20, tengo mis dudas. Porque pasa el tiempo muy rápido. escúchame, más el 20 seguro, creo. Puede ser. Joder, Era un vamos. campo de tierra y estaba en segunda o A tercera ver, posición y a yo, última hora pinchó. fútbol de abajo, esa segunda división, primera federación, yo creo que a principios de siglos cuando empecé a enganchar a la segunda división y ahí creo que ya Toledo estaba, obviamente, pero no considerado. Otro dato para buscar, suscriptores, a ver si lo encontráis. No estoy loco un poquito, pero no tanto. La memoria no me falla tanto. Toledo. Pero además estos equipos, que hay veces que se quejan, porque esto no pasa solo en la Copa, ¿eh? Esto, por ejemplo, en Europa League. Sí. Por eso digo que las condiciones de césped artificial sí que se puede Claro, es que competir. en competición europea sí que se permiten jugar en césped artificial. Y no hace mucho el Villarreal tuvo que jugar contra otro equipo y oye, lo hizo bien durante toda la semana entrenando en uno de sus campos múltiples que tiene de césped artificial en su ciudad deportiva. O sea, Pero ahora que has nombrado a mis vecinos, Mudrik, quiero recordar que el Villarreal, la superficie que tiene es híbrida, es medio natural, medio artificial, ¿no? Hace unos años que la implantaron. no, pero escúchame, hoy en día en las ciudades deportivas prácticamente, No, pero yo tengo un estadio de la cerámica. pero que casi todos son híbridos. Hoy en día casi todos son híbridos los campos. Excepto alguna excepción porque tienen alguna dificultad y porque cuesta muchísimo dinero implantarlo y es una obra de campo nuevo normalmente. O sea, Pues pensaba que solo era el Villarreal. creo que no. De todas maneras, De ver el ambiente. esos campos de última generación son prácticamente campos de césped natural.
O sea, la dificultad o las condiciones no varían respecto al césped natural. Sino, en la Liga Española, que hay un reglamento muy fuerte en ese sentido, no les hubieran dejado competir más allá de primera red, creo. En primera red creo que te dejan un año y te clasificado. Si no, después ya lo tienes que cambiar. ¿Quieres decir que hay un reglamento muy... Cuando el otro día el campo de Vallecas estaba en un estado, bueno, los pobres han tenido problemas con la ciudad deportiva y tuvieron que verse obligados a entrenar en el propio estadio. Que por cierto, ¿eso creéis que lo hicieron a posta, orquestado o fue así? Porque si tú no quieres maltratar un campo, tienes fórmulas diferentes, puedes alquilar campos, los hay. Bueno, creo que la piensen menos. Igual son seguidores de la Vidal. Puedes incluso alquilar las instalaciones a las Rozas para poder entrenar en sus campos si es una semana concreta. Vaya el ladito. Pero eso no tiene culpa el Rayo. O sea, eso es la federación, que es el que tiene que velar supuestamente por el bienestar de los jugadores. Pero el Rayo tendría que solicitar algo. Es decir, yo Da igual, pero... alquilo las instalaciones para una semana para poder realizar mis entrenamientos. Pero los jueces de la competición, ¿quiénes son? Las federaciones, la liga, etcétera. Pues los que tienen que decir que ese estadio o ese campo no está o no reúne las condiciones son ellos. Si te dan el beneplácito, el Rayo puede utilizar ese campo o todos los que quiera. La culpa no es del Rayo, es de la federación o del estamento que haga cumplir ese tipo de normas. Y hablando de campos, ¿qué opináis de estas noticias que han circulado durante esta semana con la clasificación del Rayo Vallecano en competición europea, donde por lo visto pues no tienen la capacidad de atender esas entradas visitantes que exige la UEFA, la iluminación tampoco es la adecuada y la separación entre las bandas y la grada tampoco es la establecida por la UEFA, y se estaba hablando de si se van a algún campo vecino. Y ha habido un poquito de polémica también entre Martín Presa, que sabéis que no se va bien con su afición y que ha soltado un poquito ciertas bombas para ir en contra del ayuntamiento, que es el titular de las instalaciones deportivas del campo del Rayo. ¿Crees que el dineral que gastaría un club en reformar y adecuar para Europa, en este caso, vale la pena gastárselo? Porque están llegado a Europa. No sé cuántas veces habrán jugado en los últimos años, pero no recuerdo la clasificación. No recuerdo haberlos clasificado para Europa en mucho tiempo. Entonces es un dinero que tienes que gastar en adecuar un estadio o incluso hacer otro para que para una temporada quizás, ojalá no, ojalá sean muchas, pero para una temporada. Y además... Ten en cuenta además que las instalaciones son municipales, que no son propias. Es decir, pertenece al Ayuntamiento de Madrid. No, pero... Y además que, sin desmerecer, porque lógicamente para un equipo, a veces da igual que competición sea europea, ya te da mucha notoriedad, pero es cierto que la Conference, los equipos no ganan dinero prácticamente yendo a la Conference. Los desplazamientos suelen ser muy largos, los equipos rivales no son de esos que te llama tanto la afición para ir a ver al partido y te empiezan a llenar los campos a partir de cuartos, semifinales o incluso hasta casi la final. Prácticamente nadie ha visto la Conference durante toda la temporada. La competición en sí no te da beneficio, si la ganas sí que tienes un bonus, y un segundo bonus que es que si ganas la Conference el año siguiente compites en la Euroleague, que ahí sí que se mueve ya algo de dinero, sobre todo para un perfil Rayo, estamos hablando de un liberal. Pero volvemos a lo mismo. En las primeras eliminatorias sigue sin ir casi, o sea, es que en algunas de estas competiciones son muy deficitarias hasta que no llegas hasta las eliminatorias finales, que encima te cruzas con grandes equipos, que eso sí que te da muy buena entrada, pero claro, los desplazamientos han sido tan largos durante toda la competición que si no llegas a la final, estás jodido, No, pero no es broma. No te darán pérdidas, ¿no? Porque además los desplazamientos se los cubren. No, pero yo lo sé que el Villarreal, simplemente pasando de grupos, la última vez que pasó, cuando ganó la Europa League, ganó lo mismo, ganando la competición, ganó lo mismo que el año siguiente que compitió en la Champions y pasó de grupos. Es que la Champions mueve los euros de verdad. Ya, pero estamos hablando de un equipo que ganó todo, o sea, ganó la competición,
Pero estamos hablando de un equipo que duplica el presupuesto del Rayo. Pero tiene gastos superiores. O sea, que es que estas competiciones europeas, que son tan buenas, a veces, como ya hablamos en episodios anteriores, acaban siendo un cepo para muchos equipos. Porque hay mucha inversión, que es lo que estaban comentando, y acaban creando una deuda tan grande que a lo mejor es mejor guardar la ropa, jugar con lo que tienes, buscar. Lo que pasa es que el cambio de campo es muy complicado. No al Girona, que puso gradas supletorias y jugó en su campo. Y tan complicado sería, antes de lanzar la bomba que sueltas, que no se cumplen con los requisitos en la última hora, haber hecho los deberes antes y haber ya acordado con un campo, por ejemplo, con el campo de Getafe, con el campo del Leganés. Al final, estamos hablando de desplazamientos relativamente cortos para su afición. De Vallecas a Getafe no van más de 25 minutos. Pero con tráfico posiblemente sería más, pero es un campo que está adaptado para esa competición. Creo que tiene más aforo. El Leganés no, pero el de Getafe sí, por lo que además podrías tener un incremento de beneficio, ¿no? Quiero decir que no habrán intentado estas opciones y quizás a la última hora lo que nos ha ocurrido ha sido Pues sacar la bomba para ver. Entiendo que no, porque cuando el viernes es, pues el jueves cuando Martín Presa sale y habla de las opciones, las nombra como opciones, pero no con opciones de que se haya hablado, sino que, bueno, vamos a ver si aquí o allá o aquí, o a ver si podemos. Claro, y se hizo pie a ver si la UEFA hace la vista gorda. A ver, es que justo. Parece un poquito el mal estudiante, ¿no? Creo yo. No, pero me lío con las fechas, pero justo ha sido ahora, después de los sorteos, cuando los emisarios de la UEFA, FIFA, etcétera, que no sé nada. No, ya se sabía de antes. Pero para que se esperaba para ver si se clasificaban o no. No, pero por ejemplo, el Spotify Camp Nou, que está ahora aún en ese proceso, volvieron y han sido ahora donde les han dado el permiso, como que si siguen el tema de las obras está aceptado. Pero en el caso del Rayo, el jueves, después de su clasificación, ya se lo dijeron. El jueves no, no me acuerdo, fue el jueves de la semana anterior. No, o sea, eso dijeron, no, ellos en el momento que están clasificados ya son conscientes. Y es cuando empiezan a. Me parece un poquito el estudiante que va en recuperaciones, ¿no? Bueno, veremos durante esta semana cómo van transcurriendo esos hechos, si nos dan alguna información más. Queríamos comentar también que nos están llegando muchísimos mails al mail privado y no ponéis comentarios en el canal. Sería interesante que esos comentarios fueran al canal para así poder provocar un poquito de discusión, porque recibimos los mails y no podemos contestar a todos. Y de paso podemos generar un feedback abierto. Exactamente. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Nos queda? ¿Encantado? Muy bien, ¿añadimos algo? No. Pues, No olvidéis darle a like.